tal? Buen día. Buenas tardes ya desde hace unos minutitos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al seminario virtual Sanciones Penales para Servidores Públicos, que forma parte de la iniciativa de Alcaldes de México de acercar a los gobiernos experiencias, soluciones e información que sean útiles para la gestión diaria de municipios, estados y federación. Vamos a iniciar ya con la sesión de hoy y para ello presento a nuestro primer expositor. Muchas gracias por la presentación, Norma. Agradezco mucho a la revista Alcaldes de México por la invitación a participar en este seminario dirigido a servidores públicos. Agradezco también a todos aquellos servidores y servidoras públicas que se encuentran el día de hoy para tomar este webinar que es Delitos en la Función Pública. Nuestro deber como especialistas en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, así como una especialidad que es el derecho penal, nos es dar a conocer y hacer entender que los mismos servidores que es factible la oportunidad de realizar una función correcta de su cargo, erradicando así la cultura de la corrupción, no el de los ciudadanos que en cierto grado alientan a que dichos servidores incurran y cometan actos indebidos. Con la convicción de dar un incentivo o una remuneración por la gestión de algún trámite, por la obtención de una licitación, el beneficio de alguna obra, seguir en algún trabajo o, ¿por qué no?, llegar a un puesto deseado. Para entender el problema, debemos de saber delimitar bien quién es el agente que lo provoca. No podemos señalar de dar a una solución a un conflicto cuando no tenemos claro quiénes son los sujetos que pueden desarrollar las grandes responsabilidades por su actuar. Por eso es que es importante señalar que un servidor público federal, estatal o municipal que desconoce el poder llegar de su cargo a la importancia de la toma de una decisión para ejercer su función puede llegar a generarle muchos problemas legales de cualquier índole, ya que es una cadena de errores que comienza con simples faltas administrativas. Estas están contempladas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la entidad donde se encuentra, desencadenando a cometer delitos previstos y sancionados por el Código Penal Federal y Código Penal de los estados donde se pueden encontrar. En México, en las dependencias, en los 3 poderes de la Unión y en los 3 órganos de gobierno, los servidores públicos no siempre se conducen conforme a estos principios e incurren así en faltas administrativas. Es por eso que nosotros, en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, debemos de concientizar a la sociedad y a los servidores públicos que los actos de corrupción trascienden a delitos que son de carácter público y que serán perseguidos de manera oficiosa. Algunos de ellos, y también, por ende, son tipificados en el título 10º del Código Penal Federal, así como su homólogo en el Código Penal de los estados en los cuales se puedan encontrar. En la responsabilidad política encontraremos a los senadores y diputados, los ministros, los consejeros, fiscal general de la República, fiscal general de la República, los magistrados, jueces, quienes podrán ser sujetos a enfrentar un juicio político por las violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que pudiera ser, así como al mal manejo indebido de fondos y recursos federales. Y las sanciones podrán consistir en destitución, inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Incurren así en responsabilidad administrativa cuando es por faltas graves o no graves previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que sean denunciadas por los ciudadanos o detectadas por la propia autoridad. La Secretaría de Función Pública recibe las denuncias a diario por mucha falta administrativa y se auxilia de los órganos internos de control de las dependencias de la administración pública para investigar cada una de ellas y así sancionarlas, cuando estas no son graves. Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y multas. Por ende, es importante la cultura de la denuncia, no solamente del ciudadano, sino del servidor público que es incitado a cometer algún delito por parte de un ciudadano. No siempre es el ciudadano, como se ha mencionado, quien deba de denunciar actos indebidos por parte de un servidor público, sino de forma contraria también, porque como lo he mencionado, los servidores públicos siempre se dice que son quienes son
que cometen actos de corrupción, pero el ciudadano a veces y casi siempre es quien comienza con esa cadena de errores. El ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición, uso ilícito de atribuciones y facultades, remuneraciones, conclusión, intimidación, fraude, por ejemplo, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado. Y por qué no mencionar el delito de boga, que es el que está siendo imputado a la mayoría de servidores públicos, que es delincuencia organizada o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es la forma en la cual el Estado tiene una forma de más coercitividad al servidor público. Efectivamente, en este sistema de justicia penal tenemos un modelo acusatorio. Sin embargo, también hay que ver que el catálogo de delitos se amplió. Simplemente haciendo un ejercicio comparativo, hay muchos más delitos hoy cometidos por servidores públicos. Vamos el día de hoy a ocuparnos de los que están en el Código Penal Federal, con independencia que ya sabemos que tenemos 32 códigos penales de las entidades federativas de la República Mexicana. Vamos a comenzar por uno que es muy importante, que es el delito de hechos de corrupción. El delito de hechos de corrupción era algo que no existía en el pasado, quizá estaba con una diferente denominación en los códigos penales. Sin embargo, vamos a ver qué es corrupción. Y primero vamos, para poder entender el fenómeno de la corrupción desde el punto de vista delictivo, vamos a entender quiénes pueden incurrir en esta figura de la corrupción. Pueden incurrir todos los servidores públicos, y en servidores públicos es toda persona que tenga un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal centralizada de la Ciudad de México. En la denominación todavía se hizo la redacción como Distrito Federal, pero sabemos que es la Ciudad de México. Organismos descentralizados, empresas que tengan una participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos, empresas que se denominan como productivas del Estado, órganos constitucionales, Congreso de la Unión, magistraturas, Poder Judicial Federal. Pero aquí viene algo importante: además de que es el servidor público, también puede incurrir el particular. Es decir, el Código Penal Federal señala en su artículo 212 que todo aquel que participe en la perpetración, es decir, como autor o como partícipe de la comisión del delito de hechos de corrupción. Además de las sanciones penales, están las sanciones de tipo administrativa, como las inhabilitaciones. Algo que preocupa mucho, creo, a cualquier servidor público. Yo fui servidor público, algo que me preocupaba mucho y que me preocuparía más ahora sería, por ejemplo, que nuestro artículo 19 constitucional señala cuáles son los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Es decir, aunque estamos en un modelo de justicia penal acusatorio donde la carga de la prueba es para el Ministerio Público, la realidad es que este principio como derecho humano de presunción de inocencia queda disminuido y queda menoscabado gracias a una reforma constitucional del día 12 de abril del año 2019, en el cual se incorporan una serie de delitos al catálogo de ese 19 constitucional, donde los delitos serían de prisión preventiva oficiosa. Antes eran nada más 6, a raíz de esta reforma vienen siendo entre 16 y 19, según la coyuntura con la cual se analice el 19 constitucional. Sin embargo, lo importante es que dice, serán de prisión preventiva oficiosa aquellos delitos cometidos por servidores públicos como hechos de corrupción, y habla para enriquecimiento ilícito o para el delito de ejercicio abusivo de funciones. Todo esto que no esté dentro del marco normativo, tenemos un marco normativo. Entonces, todas las personas que pudieran incurrir en esto, vamos a recordar, para ser coloquiales, me gusta mucho eso, no todos son abogados los que nos ven, y vamos a recordar que los delitos se cometen por acción u omisión, es decir, por hacer algo contrario a la ley, pero también los delitos se sancionan en materia penal por omisión, es decir, por dejar de hacer algo que tenía obligación yo de hacer. Cuando se da el peculado, pues el peculado se da cuando distraiga los dineros, los objetos, los valores o cualquier otra cosa que pertenezca al Estado hacia un particular. Ese es prácticamente el peculado, utilizar fondos públicos o otorgar estos fondos públicos. Y la verdad, y lo digo con mucho respeto y alguna vez lo mencioné, el delito de peculado se ha dado en muchas de las campañas políticas de los gobiernos en el poder. Por eso tenemos que entrar a el hecho que no se haya sancionado en el pasado no significa que no se pueda
sancionar, está establecido el peculado. El peculado sería la utilización de un teléfono celular para actividades propias, no del cargo, sino para actividades propias del proselitismo electoral. Por eso también la Constitución en el 19, cuando reforma, dice, comete también un delito de prisión preventiva oficiosa a quien haga uso de programas sociales para fines electorales. La primera pregunta es para ti, Jorge Martínez Ocampo, de Roberto Germán Álvarez, de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. Te pregunta, ¿cuáles son los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades de tipo penal? Claro que sí. Bueno, en esencia y de una forma muy resumida, lo primordial es el liderazgo comprometido, que son aquellas o aquella persona que está a cargo o bajo la dirigencia de un ente gubernamental, en este caso pues, es la Contraloría. Por lo tanto, de ahí se sigue con la declaración 3 de 3, saber y hacer conocer que son personas políticamente expuestas, establecer planes para cualquier tipo de contingencia que ayuden a erradicar y corregir cualquier tipo de actos que se pudieran presumir en algún momento constitutivos de algún delito. Y la existencia de un manual de ética y cumplimiento, sobre todo, es de las partes o principales órdenes o situaciones que debe de tener para poder poder corregir e investigar cualquier tipo de responsabilidad penal, puesto que si se tiene todo esto, pues una Contraloría puede ir erradicando cualquier tipo de contingencia que pudiera llegar al ámbito penal. ¿Se les puede acreditar enriquecimiento ilícito cuando los recursos provienen del capítulo 4000? ¿Es auditable o es fondo perdido? No es ni una de dos, a mi juicio no es ni auditable ni fondo perdido. Y si pueden ser acusados de enriquecimiento ilícito, aparte pueden ser acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, si son varias personas las que cometieron ese posible desvío de fondos. Gracias, Jorge. Marco, ¿algo que agregar? Sí, abundando esto que dice Jorge, muy interesante. La legislación penal federal, por ejemplo, en el delito de hechos de corrupción y que engloba a todos los demás, no establece que solamente sea el servidor público, dice con toda claridad cualquier otra persona que haya sido partícipe en la comisión del delito previsto en este título, es decir, cualquier particular, obviamente las sanciones, por ejemplo, al particular no lo puedo sancionar desde la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, pero al particular lo puedo sancionar de manera penal porque aquí está establecido. Ahora, en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que conocemos coloquialmente como lavado de dinero, se le puede investigar a cualquier persona con independencia del cargo, ya que el Ministerio Público acredite, aunque sea a título probable, tu responsabilidad penal y te lleve ante el juez de control, es otra cosa, pero de que se puede investigar, claro que se puede investigar, esa es una realidad. Es más, yo diría, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, más que ser un persecutor de delitos, el Ministerio Público tiene que ser un investigador de hechos y determinar si tiene elementos suficientes para llevar esa investigación ante el juez de control o la deja como carpeta de investigación y en su momento la archiva. ¿Cuál es el procedimiento para sancionar a un servidor público? Claro que sí. Bueno, primero pues es que exista la denuncia o flagrancia en la comisión de un delito. Para ello, como lo hemos comentado, Martínez Ocampo y Chávez Vaca orienta y al servidor público a forma de que realmente pues, no se puedan o deban de cometer delitos. Asimismo es la investigación del presunto hecho. Asimismo también pues, es la sanción interna por la dependencia o bien por un tribunal de justicia administrativa. O también, sin embargo, pues existe la denuncia en forma directa ante una fiscalía especializada. En este caso, por ejemplo, puede ser fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, de Fiscalía General de la República o de algún estado donde se pudieran encontrar. Bien. Marco. No abundaríamos aquí en este tema en lo particular. Si quieres, pasamos al siguiente, que Jorge lo explicó. ¿Puedes prender tu cámara, Marco? Perdón, es que se me desconectó. Sí, perdón. Sí, no, perfecto. Pasamos a la siguiente. Para ambos también, Jorge Herrera Cruz, de Morelia, Michoacán, pregunta, ¿qué tipo de delito es la intimidación
¿Qué ampara, protege, regula y establece alcances y límites en esos casos? Adelante, Marco. El delito de intimidación prácticamente protege el derecho que tiene la víctima a denunciar un delito. No porque la víctima diga que hay un delito, necesariamente lo hay, porque la víctima no es un perito en derecho. Sin embargo, la víctima tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de concurrir a los órganos de procuración de justicia, llámese policía o ministerio público, para iniciar una carpeta de investigación. Tiene el derecho constitucional de que se le brinde justicia pronta, gratuita y expedita. Y lo que el bien jurídicamente tutelado en la intimidación sería el normal funcionamiento del servicio público. Cuando un servidor público, a través de él o de otra persona, te inhibe para llevar a cabo la denuncia, en este caso en lo particular, con el ejemplo que nos está preguntando la persona que hace esta referencia. Es decir, que se tiene que investigar, y si se deja de investigar por esa presión psicológica, psicoemocional, moral, condicionamientos, amenazas o algún tipo de situación afín, es que se inhibe la investigación y se inhibe el inicio de la carpeta de investigación. Yo recojo algo muy importante que han dicho toda la vida: es mejor iniciar una carpeta de investigación más que no conlleve delito, a dejar de iniciar una donde sí haya delito. Un servidor público que alguna vez hubo un accidente de tránsito, es algo tan coloquial, en la central de abastos, yo siendo servidor público y el Ministerio Público, a alguien que llegó por un alcance, es decir, por un choque donde le pegan a otra persona por atrás, el MP de ese turno no quería trabajar y le dijo a la persona: váyase, le va a salir mejor porque no trae placa, y cosas que no tenían nada que ver. Esa persona que chocó tuvo estallamiento de vísceras y se murió en la noche. Ese Ministerio Público fue destituido y traía una responsabilidad penal en ese tiempo por delitos cometidos por servidores públicos. En ese orden de ideas es que la intimidación no nada más es que le digas no la inicie, sino que le des razones para que no le inicie, que lo preocupes, que lo espantes, que de alguna manera, como dice el tipo penal, que lo intimides de tal forma que no presente su denuncia, su querella. Finalmente, el Ministerio Público tiene que investigar y determinar si hay o no elementos para llevarlo con el juez de control, y será el juez, a través de la figura del Tribunal de Enjuiciamiento, quien determinará si existe o no responsabilidad penal. Pero creo que la intimidación es eso, es inhibir que una persona presente una denuncia o una querella de un hecho que supone como víctima que es delictivo. Muy bien. Fernando Chac Pérez les pregunta a Jorge y a Marco: ¿cuándo se da el nepotismo y cómo se sanciona? Adelante, Marco, también. Pues el nepotismo como tal es una figura más que jurídica, es una figura de la sociología política, ¿no? Y pues tan en boga el día de hoy. El nepotismo es colocar a una persona afín a tus intereses personales, familiar, amigo, que no tenga la capacidad suficiente para tener el cargo. Esa es una realidad, hay que decirlo como es. Precisamente eso es lo que se promueve en el diplomado que estábamos comentando, en alianza con el ICAP. Lo que se promueve es eso, la deontología jurídica, es decir, el mundo del deber ser del servidor público. Yo voy a colocar en puestos claves no a la persona que me caiga mejor, no a la persona que me diga que sí a todo, no el que nunca me cuestione. Un verdadero líder debe estar expuesto a ese cuestionamiento y a la crítica constructiva día a día. El nepotismo es eso, precisamente, colocar en puestos clave o en lugares que son estratégicos dentro de una administración alguien que no tiene la capacidad para llevar a cabo el cargo. Se me figura que el día de hoy me invitan a ser fiscal de delitos ambientales. Con todo respeto, y respeto mucho a la gente que se dedica a la materia ambiental, que es algo que nos tendría que preocupar a todos, yo no tengo el conocimiento. Tengo el conocimiento de abogado, pero debe haber alguien que tenga especialidades, talleres, cursos, hasta una maestría en derecho ambiental. Es decir, aceptar un cargo para el que no eres competente es un acto de nepotismo. Nepotismo, como le llaman, activo y pasivo. Activo el que invita y pasivo el que recoge la invitación y va muy contento a algo que no tiene ni idea. Ese es nepotismo. Sí se sanciona, claro, porque están los hechos de corrupción, porque además la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos no contempla que pudieras no conocer algo y aceptar un cargo sin conocer la materia para la cual se te está proponiendo. Y para mí es un acto de corrupción puro el hecho de tener a una persona en un cargo cuando no tiene la experticia, no tiene la experiencia y no tiene ni siquiera los estudios mínimos
que avalen que puede llegar a ese cargo. Se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría tomar un par de minutos para que cada uno pueda hacer un comentario de cierre. Jorge Martínez, por favor, adelante, 1 minuto para cerrar. Muchas gracias, Norma, y agradezco mucho a la revista Alcaldes de México, sobre todo a todos los servidores y servidoras públicas que el día de hoy nos acompañaron en esta charla que tuvieron a bien en escuchar de nosotros, y las preguntas que ellos han hecho han sido sumamente interesantes, lo cual demuestra su interés por ir caminando sobre un camino, sobre el tema de anticorrupción, lo cual indudablemente siempre atañe al campo penal, que es el área que nosotros dominamos de alguna forma, y yo considero que la prevención es lo que más nos va a ayudar a que se cometan delitos dentro de una administración como servidores públicos, y por lo tanto, pues, ¿por qué no también de nosotros como ciudadanos? Nos quedamos con este ejercicio que hemos realizado el día de hoy, y hemos tenido cuáles son las dudas que ellos como servidores públicos puedan tener, y así consecuentemente nosotros ir ofreciendo nuevas charlas que vayan encaminadas de una forma más específica a esas dudas, como lo he mencionado, que van teniendo los servidores públicos en razón de su encargo. Muchas gracias. Jorge. Gracias a ti, Jorge. Marco, 1 minuto para cerrar. Sí, gracias. Bueno, agradecerte, Norma, como siempre, estos espacios creo que son muy interesantes. Agradecer a la revista Alcaldes de México que nos invite a llevar a cabo estos ejercicios que son muy constructivos desde el punto de vista de la participación, y creo que es importante que sepamos que ser servidor público no es malo, al contrario, es un encargo. El servicio público en la antigüedad era precisamente un honor el que te designaran servidor público como servidor del pueblo, y creo que llevando a cabo los candados necesarios, la prevención y la cultura de la educación en la materia particular que desarrollemos nos va a blindar, nos va a llevar a cabo un ejercicio sin sobresaltos y podemos salir. Invitarlos a los diplomados que hagamos, agradecerles mucho a todos los servidores públicos que estuvieron hoy con nosotros, que están preocupados. El diplomado los vamos a poner en contacto con todos ustedes asistentes para invitarlos con mucho gusto, y bueno, como decía, es un diplomado de deontología del servicio público, el mundo del deber ser del servidor público, el compliance y el derecho del servidor público, y pues agradecerles a todos su atención, y como siempre es un placer para Martínez Ocampo y Chávez Vaca estar aquí en estos ejercicios, y nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluido este seminario virtual con un especial reconocimiento a nuestros conferencistas de hoy que nos han acercado a explorar las características de un delito en el ejercicio de la función pública.